Ahí está, perfecto. Álvaro, buen día. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo andas, Roberto? ¿Se escucha? Bueno, ¿nos escuchamos bien todos? Yo escucho bien, ¿eh? Impecable. Álvaro, vamos a hacer contigo una experiencia muy interesante, que es la de utilizar estos medios que hoy se han transformado en fundamentales para estar vivos, en términos de lo que queríamos hacer, recordás, hace 2 meses atrás casi, que era en la inauguración de las clases de WADE de este año, tenerte como conferencista inicial de los cursos. Sí, la verdad que para nosotros es una prueba de poder salir del esquema diario, porque desde el primer día que pasó lo que pasó en estas recién algo perfectamente con todos sus cursos activos, y más allá de las dificultades, obviamente, cambio, estamos perfectamente funcionando y con clases en todos los cursos, toda la universidad y nuestra facultad también. Por lo tanto, me parece muy interesante para todo el auditorio, que suponemos que a lo largo de los próximos minutos van a ser casi 400 personas, entre alumnos y profesores. Me gustaría presentarte y darte pie a que luego sigas vos con tu relato y presentación y conferencia. Bueno, A mí me parece, siempre en los últimos tiempos, cuando vi que asumías el cargo de la importancia que tiene hoy, que es prácticamente dirigir el orden urbano, el desarrollo urbano de la ciudad de Buenos Aires, vi en vos dos cosas. Principalmente algo muy importante, que era tu proceso, desde el 2011, ¿no es cierto?, que estás trabajando en la gestión pública, adquiriendo una experiencia sucesiva que te dio lugar al máximo cargo de gestión, en este caso de orden y de la gestión de la ciudad. Luego que esa tarea pública la compartieras con tu experiencia académica, ¿no es cierto? En donde incluso has creado un espacio dentro de la PBS, ¿es cierto? Muy interesante, vinculado con la antropología urbana, ¿no es cierto? Que es un que me gustaría sirva de introducción y motivación a este proceso, cual va a ser interesante tratar, que es el de la ciudad y los cambios de la ciudad, que me parece que por ahí habíamos hablado de que puede llegar a ser un enfoque interesante para esta mañana. Te dejo andar con el tema y después intercambiamos, o en algún momento me meto para dar alguna pregunta en particular. bueno, antes que nada, muchas gracias, Roberto, a vos y a la universidad. La verdad que me parece muy importante este tipo de espacios. Eh, Importante por ahí por dos cosas. El primero, porque en este contexto me parece que estar cerca, contradictoriamente a las posibilidades que tenemos, es importantísimo. Estar cerca de los alumnos, estar cerca de la formación. Creo que este tema que estamos viviendo hoy nos atraviesa a todos de alguna u otra manera, y todo soporte y comunidad es útil. Así que la comunidad académica y universitaria me parece que es esencial, sobre todo en la vida de los jóvenes que están estudiando. Así que la verdad que los felicito por mantener las clases, la agenda, incluso este encuentro. La verdad que me parece muy bueno, los felicito y les agradezco por la invitación. Después, por ahí un poco, para empezar, por ahí está bueno contarles un poco, hacías referencia a vos, Roberto, recién, como de mi carrera, un poco quién soy. La verdad es que yo tengo 41 años, estoy casado con María y tengo 2 hijos, Salva y Manolo, Salva de 7 y Manolo de 3. Que la verdad es que, bueno,
convive un poco con esta tarea tan importante que es trabajar en lo público, que a mí la verdad es que hoy, mirando para atrás, un poco me define. Digamos. Yo estudié fui a un colegio privado, estudié en una universidad privada, siempre creí, cuando no tuve parientes arquitectos, o sea que no tenía muy cerca la experiencia o heredar el amor por la arquitectura, pero la realidad es que lo sentí desde muy chico, pero hoy, un poco mirando el camino hacia atrás, también tengo que decir que creo que nunca me proyecté como un arquitecto para hacer casas, digamos. No estudié para hacer casas, eso seguro. Es como, siempre me llamó mucho la atención el rol del arquitecto en la antigüedad, que tenía un rol de asesor principal de cualquier tomador de decisión, desde dónde ubicar la Acrópolis, para contarle cómo la ciudad y la civilización iba a crecer. O sea, me parecía como esa capacidad que tenemos los arquitectos de proyectar, o sea, de imaginar lo que no existe y de su funcionamiento. Entonces, tengo algunos ensayos de historia de primer año, que creo que todavía vos eras decano en la facultad, donde un poco las preguntas que nos hacíamos eran esas, ¿no? Como, ¿por qué estudio arquitectura? Ya que la charla está un poco abierta, creo que a todos los años de la carrera, esta charla, yo ahí, como hoy los leo, y digo, y era obvio, ¿no? Como era obvio que de alguna forma la búsqueda iba a tener que ver con cómo ese don o esa herramienta que uno está forjando y desarrollando, que es su vocación, puede tener impacto en el otro. Y eso para mí tiene un enorme grado de relevancia, si quieren, para entender por qué lo público, ¿no? Siempre digo que en el mejor año de un muy buen estudio, un estudio de arquitectura, ¿no? Uno le puede mejorar la vida a decenas de personas, en un muy buen año cientos de personas, tal vez desde una ONG o alguna organización del tercer sector a miles de personas y desde el Estado a millones de personas. Entonces, creo que el poder de transformación de la arquitectura para mí es brutal, es una herramienta enorme para mejorar la vida de la gente y creo que, nada, de alguna forma, ser arquitecto y estar en este momento ocupando ese lugar es consecuencia de eso y tal vez un poco de una búsqueda de forjar una profesión muy vinculada a eso. Tuve mi paso por la actividad privada, como 10, 15 años después de recibido, trabajé en la actividad privada. Me encanta, lo extraño muchísimo, el hecho de sentarme a proyectar una pequeña casa. Yo no tengo ninguna actividad por fuera de la actividad pública. Eso me parece también importante. Creo que cuando uno ocupa un cargo público tiene que ser y parecer además, o sea que cualquier actividad por fuera me parecía o me parece que por ahí da lugar a ciertas dudas, porque uno acá tiene que cuidarse además también digamos, de dar el ejemplo, porque de alguna manera, como vos decías, uno representa como una autoridad, aunque digamos, uno no lo ejerza de esa manera, en el sentido de la autoridad totalitaria, sino que uno es funcionario público y está al servicio de la gente. Y eso, no importa en qué rango de la estructura estés, me parece que es el 50% de la vocación. Así que, por supuesto, siempre mantuve mi actividad académica, porque la verdad es que tengo una profunda pasión por la arquitectura y por el proyectar de la ciudad. Me parece que es el ámbito adecuado para generar preguntas, pensamientos, conclusiones, ensayos, poder como discutir a veces por fuera de la realidad. Esto que vos decías, hace por ahí 10 años que estoy metido en un lugar en un ambiente de trabajo donde todas las decisiones impactan en la vida de la gente directamente. Entonces a veces tener esa posibilidad de pensar por fuera de la realidad de alguna manera, o sea, o de alguna manera
insularizado del impacto que puede tener, como es en la facultad, donde uno puede tomarse la licencia de pensar más allá de los límites, a veces, sin consecuencias, me parece que es esencial, porque a uno le mantiene como de alguna manera un parietal del cerebro como muy creativo, despierto y de constante búsqueda, y el otro como más enfocado a la realidad, a la responsabilidad y lo que implica estar en un lugar así. Así que siempre mantuve mi actividad académica, aún hoy soy director del posgrado de Antropología Urbana en la FADU, soy parte del cuerpo académico de la Universidad de Palermo hace 15 años más o menos, nunca dejé de hacerlo, hoy con menos frecuencia, la verdad, por una cuestión de agenda y de tiempo, pero siempre lo mantengo así, me parece muy importante. Y por ahí, por último, un aspecto personal que puede ser, para terminar de un poco completar el cuadro, eh, soy como muy deportista, corrí un Ironman, triatlones, maratones, hace unos 12 años que lo hago, y lo digo porque tiene un poco que ver con esta idea de la carrera, ¿no? O sea, la carrera de uno se hace así como es a largo plazo, ¿no? Y uno va construyendo y cada paso que da es un paso más para llegar a esa meta que algunos se propuso alguna vez. Yo siempre digo que correr para mí es como, ahora estoy eh, vedado de correr y estoy un poco desesperado, pero siempre me ayuda a mantener el foco, a saber que uno solo avanza cuando da un paso sobre el otro. Para eso hay que ser paciente, tener un plan, entrenarse, ser constante. Y me parece que vale la analogía con la carrera de uno, ¿no? Porque uno por ahí está dando los primeros pasos, en el caso digo de los estudiantes, de una carrera que va a ser muy larga, que te va a acompañar toda la vida, porque la verdad es que la arquitectura tiene que ver con el ser, no solo con el hacer, lo forja uno en lo que uno va a ser, más allá de lo que uno va a hacer como actividad, que puede ir entrando y saliendo por ahí de hacer una casa, de lo público a por ahí ponerse a hacer barbijos, porque la coyuntura lo puede uno llevar de una cosa a la otra, porque es una carrera muy amplia y eso también es lo que tiene de rico y de lindo, pero también es cierto que cuando uno es arquitecto es como que lo define, uno forja un poco su personalidad, eso nos hace ser como una comunidad que nos vestimos de negro, ¿no? Como esta cosa así medio estereotipo que a veces nos caracteriza visualmente, pero entonces eso te acompaña hasta el último día. Y me parece que hay que tener en perspectiva que ese momento siempre. A la par que uno es padre, es marido en mi caso, o madre para quien corresponda, y que eso también me parece que nos define, ¿no? O sea, yo soy un padre así como que los invita a sus hijos a soñar siempre un poquito más de lo que se imaginan, a proyectar algo más de lo que no existe, a preguntarse todo el tiempo por qué no, hacer tal o cual cosa, a tomar decisiones, que es lo que finalmente nuestra profesión nos invita todo el tiempo, estar sentado frente a una hoja y decidir que una línea vaya para un lado o para el otro, teniendo en perspectiva siempre de que eso después va a tener impacto en el comportamiento humano y de la persona que habita ese lugar. Por eso es también esto que vos decías, que es importante, o es de alguna manera un signo bastante distintivo en lo que venimos haciendo, que es esto de lo antropológico. Es esto de entender que de alguna manera la arquitectura es la representación física de la vida de la gente, que atrás de ese cuarto, de esa cocina o de ese espacio público, hay rituales, hay ceremonias, hay comportamientos que le dan sentido a ese espacio y que algunas de las cuestiones que estamos atravesando hoy, de alguna manera, interpelan directamente esos conceptos, porque no sé si les pasa a ustedes, pero hoy el 50% o más de las comidas que tenemos en mi casa las pedimos por una aplicación para evitar ir al supermercado. Entonces hoy, de alguna manera,
bueno, las aplicaciones de delivery que todos usamos, que nos reemplazan esa costumbre que era ir al supermercado, elegir las compras, tomarse su tiempo, incluso definir el menú de lo que vas a comer. Tal vez hoy ese ritual tenga menos sentido, por ende, el de la cocina, por ende, tal vez estamos presenciando, no sé, que en el futuro mis hijos lo tengan incorporado y tal vez no proyecten cocina en la casa que vayan a tener o a hacer el día de mañana. Esto que es un ejemplo, lo podemos aplicar en escala al espacio público. Hay rituales, ceremonias que hoy paso por los espacios públicos que proyectamos recientemente y que nos costó tanto conseguir y los veo vacíos. Y hablábamos con Roberto hace un ratito por teléfono antes, y de alguna manera esta pandemia que estamos atravesando nos pone en jaque a la definición de ciudad, que hay muchas. Para mí una definición linda de ciudad es que la ciudad es un hecho social y es continuidad. Y hoy eso que define a la ciudad, que es el lugar donde la gente se encuentra, comparte, genera sinergia social, genera un negocio, se encuentra en la vereda, socializa con el que pasea el perro, está puesto en jaque por esta coyuntura que va a dejar seguramente algo diferente en nuestro quehacer, probablemente no todo, probablemente parte de eso, probablemente cuestiones que hoy pensamos que van a suceder no sucedan y otras tantas que no vimos venir aparezcan, pero de alguna manera nos hace preguntarnos si la ciudad es lo sostenible, el modelo, ¿no? Yo anticipo, digo, para mí la ciudad es lo sostenible, yo creo fuertemente en las ciudades, pero bueno, pero sí vale la pena ponerlo en duda porque, digo, o repreguntárselo, porque posiblemente la pregunta no sea si sí o si no, sino cómo, cuánto tiempo, cómo va a ser el día después, cómo es la vida de la gente durante esta cuarentena. Así que me parece que hay un montón de cuestiones que hacen a un momento muy especial, ¿no? Que estamos viviendo. No te escucho, Roberto, estás sin audio, ¿eh? Hola, hola. Sí, sí, ahí sí. Bien. No, porque como estoy con iPhone, viste, me tengo que acercar demasiado y llega al primer plano, entonces se nota que tengo el pelo largo. Es algo que habitualmente nadie me conoce de este modo. Pero te comento lo siguiente, hay una tendencia hoy a imaginar que el futuro será totalmente otro, ¿no? Dado las condiciones de crisis en el cual se ha puesto la convivencia humana. Más porque es un hecho global, no es un hecho coyuntural de una comunidad particular, sino es un hecho que vemos instalado en el mundo entero, con lo cual pareciera ser que el impacto claramente es un impacto que ha de ser realmente una marca en la historia. Ahora bien, si uno lo lleva al campo individual, la vida de las personas, ¿no es cierto?, siempre han tenido hechos profundamente traumáticos, inclusive de alta felicidad, que le han marcado su historia y hay un antes y un después, ¿no es cierto? Desde enamorarse o no, o perder el vínculo, o tener un hijo, o decidir no tenerlo, o las consecuencias de las pérdidas, no sé, afectivas, los ciclos de vida, las condiciones íntimas, ¿no? Me refiero. Y creo que a partir de esas historias reconstruir la vida colectiva también, ¿no? Saber que no es que uno desaparece luego de esos eventos, por más fuertes que sean, sino lo que queda es una experiencia lo suficientemente fuerte arriba de uno como para haber transformado un momento de la vida, otros momentos que vendrán, ¿no? Y en ese sentido me parece que la ciudad, como hecho colectivo, va a tener cantidad de individuos que han de tener ahora experiencias nuevas y el gran tema es cómo recomponer las costumbres
humanas las costumbres urbanas, ¿no? Es decir, el deseo de estar en los espacios públicos, pero al mismo tiempo una duda de comerlo. El querer moverse de la manera tradicional que uno lo hacía a través de cualquier transporte, pero también tener una duda de cómo hacerlo, hasta que el tiempo nos llevará a lo normal. En ese sentido, me parece que se ha puesto muy, muy marcada la diferencia entre el espacio público y privado, ¿no? Pareciera ser que el espacio privado es más controlado. En el solo mensaje que date en casa, está claro que el lugar, por más mínimo que sea, te protege. Y lo público nos obliga a estar a distancia, a metros, ¿no? La distancia con el otro ya no es fácil, inclusive con el barbijo, con las condiciones, inclusive de repente llevan a dar un impacto más fuerte todavía a esa pérdida de la estrechez, ¿no es cierto? Ahora bien, me parece que siempre suponemos que todo volverá a la normalidad y la ciudad no es que perderá sus espacios públicos tradicionales. Seguramente se resignificarán. En este lugar que vos tenés de responsable, de alguna manera, del imaginario urbano de la ciudad, y sabiendo que además tenés contacto, vínculos, relaciones con seguramente otros pares tuyos en otras ciudades, ¿cómo es el momento que uno, porque no te hablo de cómo, quiero llevarte al arquitecto, ¿no? Al urbanista, a cómo piensa uno? Me parece que es el tema que hace la estrategia dentro del campo educativo. ¿Cómo se sitúa uno frente a estos dilemas? Porque no es una cuestión de hoy ya estar proyectando la ciudad que viene, pero cómo uno hace razonamientos, cómo uno funciona en términos de esa duda que recién planteabas. A mí me interesa mucho llevar al campo educativo siempre la duda como un fin fundamental y estratégico del después, ¿no es cierto? La duda en los proyectos lo hace más creativo, no hay una línea única inicial que define al proyecto, sino muchas líneas que van justamente creando procesos. Y nosotros en nuestra facultad, que tenemos al urbanismo como el eje de la construcción de la arquitectura, me parece que tu visión puede ser ejemplificadora de cómo cuando uno está en el lugar que está, como es tu caso, piensa la vida, bien lo dijiste, estar en el Estado es pensar la vida de millones. Entonces, ¿cómo te imaginás? ¿Cómo es tu lugar? ¿Cómo te ubica esta situación? Mirá, creo que dijiste como algunas palabras clave para mí. La primera, y creo que es un desafío que tenemos los arquitectos, que es tal vez volvernos una ciencia un poco más, o sea, ser un poco más científicos que intuitivos, ¿no? Creo que cuando se trata de toda esta visión que va un poco cada vez más, pasamos hace 10 años por ahí por la sustentabilidad como tema que irrumpió en la arquitectura así como muy fuertemente, y ahora tal vez un giro más hacia lo social o lo antropológico. Creo que es necesario que nos volvamos un poco más científicos, porque nuestra sola formación como arquitectos, yo creo que para pensar la ciudad hoy es una condición necesaria, pero no suficiente. Acá yo traigo un tema que me parece que es importante, que es la interdisciplina. O sea, la ciudad es un hecho interdisciplinario y me parece que está bien verlo así. Un poco el hecho de crear la Dirección General de Antropología Urbana hace 5 años tuvo un poco que ver con eso, con entender de, finalmente, si nosotros vamos a proyectar para tener impacto sobre la vida de la gente, no podemos creer que nuestro proyecto le mejora la vida a la gente. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo sabemos si eso es así? ¿Cómo trabajamos realmente sobre la cantidad de comportamientos que deben estar cambiando? Porque podemos coincidir seguramente entre nosotros que, qué sé yo, hoy pedimos más delivery que hace 2 meses, seguro. Pero después cada uno de nosotros tiene millones de rituales diferentes al otro que ha cambiado o que sostiene.
el que agarra la bici fija para hacer deporte, el que corre una maratón dentro de su departamento, el que solamente por llevarlo al aspecto físico. Y así a la hora de cada uno de los aspectos que hacen a la vida humana. Entonces, creo que ahí algo de lo que, tomando un poco lo que decís del tema de los procesos, que me parece fundamental, es cómo nosotros nos volvemos de alguna manera, podemos corrernos de la primera persona como de yo pienso que, y por eso esto va a ser así, cosa que yo no tengo ninguna autoridad, digamos, para saber más que otro, ¿no? Es decir, o sea, la autoridad que me da a mí, el cargo que tengo, es una autoridad de responsabilidad, no de sabiduría. Entonces, yo creo que desde la humildad uno lo que tiene que construir son equipos científicos, en el sentido de profesionales, que lo que hacen es relevar hasta el cansancio información para tener un muestreo lo suficientemente objetivo para tomar datos de eso y a partir de eso proyectar. Sea los cambios de comportamiento en la pandemia o sea una pequeña plaza. Quiero decir, finalmente, la plaza, el éxito de un espacio público es si más gente la elige para ir a pasar ese tiempo que tiene destinado a pasear el perro, esparcimiento, ir a estudiar con amigos, jugar un cabeza, tomar mate, lo que sea que cada uno hace. Entonces, ¿qué hicimos con la creación del Departamento de Antropología Urbana? Bueno, tratar de sistematizar y hacer una metodología respecto de entender a nuestro cliente, que es la gente. Entonces, yo, sin ir en detrimento de los proyectos de espacio público del siglo XIX, con influencia francesa, donde con un monumento y 2 diagonales, por ahí resolvíamos una plaza y eso lo podíamos copiar en cada barrio. Hoy cada barrio es diferente, cada barrio tiene su propia identidad, y por ende tenemos que poder entender y canalizar la identidad de cada barrio y eso llevárselo a sus espacios comunes. Y el espacio público no deja de ser un espacio común, cercano de cada barrio, pero también público, y como todo lo público, de todos los barrios, incluso la gente que no vive en la ciudad. Entonces, ¿cómo uno puede acercarse lo más posible al éxito? Bueno, dándole participación y juego y opinión y voz, representación en un proceso guiado y administrado para garantizar de alguna manera la mayor representación posible y por otro lado la manifestación en el proyecto de esa representación. Y acá lo voy a llevar al idioma de los arquitectos que siempre nos entendemos un poco mejor y tenemos nuestro propio idioma. El programa de necesidades. Es decir, finalmente, ¿cómo hacemos para consensuar un programa de necesidades con un cliente que es por lo menos 3 millones de personas? Si con una familia de 5 es difícil, ¿no? Imagínense con este cliente, digamos, vecino. Entonces, por supuesto que necesitamos una metodología, un proceso. Y ese proceso, cuando se trata de deseos, de preguntar, digamos, más allá de sus deseos, sus fantasmas, sus amenazas, hoy nos atraviesa en la sociedad cuestiones como el género, que fíjate, la primera externalidad del encierro es que crece la violencia de género. Entonces, nosotros nos podemos quedar con cómo son los ambientes, si ventilan o no ventilan, pero hay un componente humano y social que es infinitamente importante, que es que en la interacción humana de nuestra era y en nuestro tiempo hay cuestiones que nos atraviesan. Digo, el género, y no solamente por ponerlo en violencia, también por cómo vive cada uno de nosotros nuestra propia identidad de género, si tenemos la posibilidad de la gente que no tiene por ahí la posibilidad de tener su propio baño, incluso su propio cuarto, interpela la privacidad. Estamos ahora empezando a ver en los barrios vulnerables que cuando decimos quédate en casa, lo que nos preguntan es ¿en qué casa? Como primero la persona no tiene casa y segundo, aquella que la comparte con otras 13 personas o comparte el baño con otros 14.
Entonces, ese aislamiento que en principio nosotros asumimos como algo dado, tal vez en algunos lugares, en algunos sectores, no lo es, y tal vez la idea de gueto lo protege en cierta manera, porque todos aquellos que viven en un lugar se conocen, saben quiénes son y demás, pero no cuando vamos a la escala domicilio, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta se abre en millones de casos particulares que hay que atender de alguna u otra manera. Yo siempre digo que hoy en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, me atrevo a decir que en el Congreso Nacional también, no tenemos ningún arquitecto. De los 60 legisladores de la ciudad, ninguno es arquitecto. Y por supuesto hay una comisión de planeamiento que la lleva adelante Victoria Roldán Méndez con un muy buen trabajo de ella y su equipo, pero de alguna manera nosotros nos hemos corrido de algunos lugares que implican la discusión pública, ¿no? Porque aunque uno estando en el Poder Ejecutivo va y le pregunta o quiere defender un proyecto con el Poder Legislativo, y el hecho de no estar hablando con un par o no haya un par adentro que pueda contarle a otro par legislador, no, mirá, la ciudad, estamos discutiendo esto, la recolección de residuos, a veces es difícil la tarea. Por eso yo siempre invito, como vos decías, Roberto, a la creatividad. ¿En qué sentido? Siempre pongo el ejemplo en la facultad. Cuando estudiamos legal, la materia legal, creo que todos la tienen, ¿no? Nos enseñan las leyes que existen y no nos enseñan a cambiarlas. Y eso es algo que para mí siempre me llama la atención, es decir, me enseñan a pensar ciudades que no existen, estadios que no existen, que desafían la ley de gravedad, la física, la estructura, me enseñan a pensar por fuera de los límites, pero en general al final de la carrera te ponen un límite, que es casi como, que es la ley. Y por supuesto, uno tiene que cumplir la ley vigente, el mensaje no es de infringirla, sino de cuestionarla, de cuestionar cómo se cambia una ley. Cuando digo se cambia una ley, no estoy hablando de si uno va preso o no cuando tiene una impericia profesional, ¿no? Estoy hablando de el Código de Planeamiento, que es una ley que estamos modificando y que estamos modificando hace ya 2 años, donde tal vez somos ajenos a esa discusión. No yo, por supuesto, no tampoco vos, Roberto, que tenés mucha influencia urbanística y que has vivido esta parte del proceso desde adentro y desde afuera del gobierno. Pero como matrícula, como profesionales, ¿sí? Estamos ajenos a... ¿sí? En legal, para mí, deberíamos estudiar el cambio de código, porque de alguna forma, si yo le pregunto a los 184 que estamos conectados ahora, ¿quién de ustedes sabe de la dirección de la legislatura? ¿Cuál es el proceso para cambiar una ley de simple lectura, de doble lectura, de 2/3 de la Cámara, etcétera? A mí eso no me lo enseñaron en la facultad. Bueno, te voy a dar Entonces, una sorpresa, Álvaro. dale. En nuestra carrera, durante los distintos años, pero particularmente en el último, donde se genera la tesis y hay todo un trabajo formativo muy específico, el doctor Raúl Navas, a quien seguramente conoces, forma parte de la docencia de uno de los temas más interesantes que tiene nuestra carrera, que es ver la cuestión de las normativas de código desde el punto de vista de la condición y no de la restricción urbana, ¿no? En ese sentido es muy interesante porque vos una de las cosas que estás provocando en este último tiempo es una participación de muchos estudios profesionales con el tema del nuevo código que la ciudad ha puesto en tratamiento. Y esto demuestra que el ejercicio profesional tiene que trabajar cuando produce proyectos, no después del proyecto tratar de que el código aparezca y ponerlo en norma, sino que a nosotros nos parece muy interesante siempre el sentido de esto que vos planteabas, la multidisciplina, pero también como acto proyectual, ¿no? Que cuando uno proyecta, tenga en cuenta
las cuestiones ambientales, las cuestiones antropológicas que decías, las cuestiones de la historia, las cuestiones legales, la cuestión infraestructural. No hay un antes el proyecto y después ponerlo en forma, sino de los tantos temas que lo involucran y lo hacen perfecto, aparentemente en términos de las reglas, sino básicamente pensar con ellos, ¿no es cierto? O sea, me parece que el gran ejercicio que viene, y vos lo planteabas bien, es darnos cuenta que hay una cantidad de condiciones del proyecto que vamos a tener que transformar, que es que la pura forma definitivamente ha muerto. En el sentido, si lo tenemos que poner un fin a una decisión casi ideológica sobre el proyecto. Seguramente muchos lo podrán seguir haciendo, pero quiero decir como estatus, como nueva estrategia, me parece que está claro que uno tiene que atender muchas más cosas que la forma del proyecto, definitivamente, y en ese sentido el tema de los contenidos, tanto en la ciudad como en la arquitectura, han de ser determinantes, ¿no? Y los contenidos se determinan por su estrategia de materialidad también, por su estrategia de estructura, por su estrategia legal, por su estrategia ambiental, por una cantidad de condiciones que facilitan el modo de proyectar. Por eso, en la medida de entender que estamos ante una cantidad de alumnos que entienden este proceso como un proceso también formativo, me parece muy interesante que esta narrativa que vos estás haciendo la lleves también a lo mejor a algunos proyectos que has realizado en los últimos tiempos en la ciudad, o los que tenés imaginado ocurrirán, o a lo mejor los que tenías imaginados y no ocurrirán, ¿no es cierto? Claro. Posiblemente también ocurrir, y que nos introduzcamos a lo mejor a esta idea del proyecto como representación de las ideas, ¿no es cierto? Y de la práctica. Bueno, hay algo, primero suscribo a todo lo que decís. Yo por ahí, para algo que omití contar en la carrera, es que antes de este cargo, como secretario de Desarrollo Urbano, los últimos 4 años fui subsecretario de proyectos, ¿no? Y, o sea que yo esencialmente vengo del proyecto, y el proyecto es lo que me mueve, tanto en mi vida personal como en la vida profesional. Es decir, para mí el proyecto es siempre estar pensando adelante, y de alguna forma voy a contar una pequeña anécdota muy simple. Yo durante mi vida profesional privada compartía un espacio de coworking con otros arquitectos, ¿no? En una casa en Colegiales, que la verdad que además de dar muchos frutos a nivel profesional, era muy divertido. Y una mujer que trabajaba ahí en uno de los estudios, ella era de Noruega, y me acuerdo que nosotros estábamos proyectando una casa de 2 pisos, ¿no? Típica planta baja más pública, planta alta más privada. Y me acuerdo que ella pasa caminando por atrás de mi monitor y mira así y me dice, el lavadero, en su español adaptado, ¿no? Y me dice, ¿por qué pones el lavadero al lado de la cocina? Y entonces le digo, bueno, porque el lavadero va al lado de la cocina, qué sé yo, ¿no? Los caños de agua fría, no sé, los desagües. Y ella me dice, nosotros siempre ponemos el lavadero arriba, al lado de los cuartos. Porque vos, ¿dónde te sacás la ropa? Me dice, ¿en la cocina o en el cuarto? Y cuando te sacás la ropa en el cuarto y la tenés que llevar a lavar, ¿vas a ir desnudo hasta la planta baja? Entonces, me acuerdo que sucedió una conversación bien interesante, que lo que puso de manifiesto fue, no hay un solo lugar que está bien o está mal para poner, en este caso, el lavadero. Sino que ella lo que estaba diciendo es, no, mirá, yo hizo como una especie de recorrido personal, diciendo, mirá, yo cuando me voy a bañar, hago esto, después hago esto, y la verdad me genera un encordio tener que bajar, dejar la ropa y volver a subir. Y nosotros, yo, sin pensarlo y medio por default, me habían enseñado que el lavadero iba al lado de la cocina, qué sé yo. No lo había cuestionado desde el comportamiento. Por supuesto, después, ¿cómo termina la charla? Digo, mira, la verdad que no está bien o mal en un lado o en otro. Tiene que ver directamente con las costumbres. Y de alguna manera, eso, que es una anécdota muy simple, pero pinta un poco la forma en la que creo que después fui desarrollando, o le fui dando más importancia
a entender el cliente particular del que estamos hablando. Y voy a poner algunos de los casos que pedía recién, de algunos proyectos que hicimos en los últimos 4 años, en dos dimensiones, ¿sí? El primero es, o si querés, 3 dimensiones. Yo siempre digo que en el sector público tenemos como 3 escalas de proyecto posible. Uno es, digamos, nosotros podemos cambiar, los proyectos públicos y urbanos siempre generan una transformación. Esto es como lo que hablaba al principio del grado de impacto que tiene trabajar acá, ¿no? Es decir, la transformación de un espacio público genera un impacto enorme en la vida de la gente. Positivo y negativo, ¿no? Por supuesto. Con lo cual la responsabilidad es equivalente. Luego, pensar que cuando uno genera una transformación, esa transformación puede tener 3 grados de transformación, por de alguna manera. Transformar solo la forma, es decir, tal vez un edificio que era de una manera, hacerlo de otra manera. Simplemente más arquitectónico y profesional para nosotros, ¿no? Cambio de forma. La otra es un cambio de forma y de uso. Es decir, aquello que era destinado a determinado uso, ahora, además de cambiar de forma, va a tomar la forma del nuevo uso, con lo cual tiene un derivado de complejidad aún mayor. Y la tercera puede ser forma, uso y dominio. Es decir, aquello que es público pasa a ser privado, o aquello que es privado pasa a ser público. Que creo que también es una discusión bastante presente en las ciudades, porque tenemos un desafío enorme que es generar más espacio público y verde. Ok, es decir que todos creo que conocen lo que es un plano de Noli. Es decir, bueno, para pintar algo negro de blanco hacen falta más herramientas y pasos y discusiones que solo si algo negro, digamos, sigue siendo negro, si sigue siendo privado o público, pero cambia su uso y su forma. ¿Se entiende? O sea, 3 dimensiones: dominio, función o uso y forma. Eso tiene de alguna manera cierta correspondencia con el esfuerzo político y arquitectónico. Es decir, cuando uno va al recinto, a la legislatura y quiere cambiar algo de dominio, hace falta conseguir y dar una discusión mucho más profunda e institucional cuando alguien va a pasar algo de dominio público a privado, privado a público. Y ahí voy a poner un ejemplo, que es el de la manzana 66, que es la número 66 del catastro. Es un proyecto que hicimos en la última gestión en la calle Jujuy, en la intersección de la calle Jujuy y Belgrano. Jujuy es la continuación de Pueyrredón, en el barrio de Once. Es un caso bien interesante que, si quieren, en otro momento podemos hacer una charla parecida y compartirla en la pantalla y alguna presentación más en detalle del proyecto, donde básicamente lo que hicimos fue una manzana que era de dominio privado, pasarla a ser de dominio público y que sea hoy una plaza. Eso que parece tan simple de hacer, así contado solamente con las manos, requirió de un enorme esfuerzo institucional, político, económico y social. Enorme. Ahí, a poquitas cuadras, también hicimos el Parque de la Estación, que es un proyecto que también implicó un cambio de dominio, en realidad no de público a privado, pero sí de algo público que era de dominio del Estado Nacional, pasó a ser público del Estado de la ciudad. Y eso también es como un cambio de dominio público, es decir, cambió de manos, más allá de público-privado, cambió de manos, y eso lo pudimos hacer para que un terreno de remanente ferroviario se transforme en un parque con una biblioteca pública y otros equipamientos públicos, un centro cultural, que hay hoy en la calle Perón y Gallo. Cuando decimos que hace falta más espacio verde y público en la ciudad, cosa que suscribimos, sobre todo en algunas áreas en particular, sobre todo en la zona central de la ciudad, llamándose zona central al eje, si quieren, que va desde la Reserva Ecológica hasta Liniers, es decir, atravesando el eje este-norte, ¿no? Tal vez la vía del Tren Sarmiento como eje reconocible, que es el área más densa y con menos verde de la ciudad, porque en la creación original de la ciudad el espacio verde está concentrado en la zona norte y en la zona sur,
en la zona norte con el Parque 3 de Febrero y todos los equipamientos deportivos y públicos que conocemos. Y en la parte sur también el Parque Roca, el Autódromo, el Parque de la Ciudad, o sea, fueron proyectados de origen grandes espacios verdes y públicos. Luego, en Puerto Madero, hoy la Reserva Ecológica, los parques, el 65% del suelo de Puerto Madero es destinado a espacio verde y público, nos ayudó a poner cierta compensación en ese eje este, en esa cabecera este, y hoy el desafío es un poco lo que nos lleva hacia el oeste, ¿no? En ese recorrido están estos dos proyectos que les contaba, y tal vez un poquito más al oeste, la demolición del ex Elefante Blanco, el edificio que estuvo muchos años abandonado, destinado originalmente a ser un hospital de lucha contra la tuberculosis, ahí en la Ciudad Oculta, en Villa 15, sobre la calle Ava Perón, que logramos demolerlo después de muchísimos años y construir en ese lugar un espacio público muy grande, con el nuevo Ministerio de Desarrollo Humano de la ciudad, de Desarrollo Social. Esos son algunos de los proyectos, por ahí más situados sobre el eje central. Yéndose un poco más al sur, proyectamos el Parque Olímpico, que es sobre el Parque Roca, que es donde se hicieron los Juegos Olímpicos de la Juventud, un centro de alto rendimiento deportivo de escala internacional, de calidad internacional. No sé, aquellos que pudieron ir a ver los Juegos han estado en los diferentes pabellones de la pileta, de los diferentes pabellones de gimnasia artística y rítmica. Acá hay alguna foto que está mostrando la Villa Olímpica, donde también tuvimos que proyectar equipamiento, el Jardín Rayito de Sol, que es un jardín maternal que está ahí también en el predio un poco de Villa Olímpica y Parque Olímpico. Este es el pabellón de la pileta, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad. Es decir, todo esto que venimos contando un poco a nivel un poco intangible, esta cosa de la dinámica social y urbana, luego tiene un proyecto real, concreto, arquitectónico, que define su sitio, ¿no? La idea ahí en el Elefante Blanco fue proyectar un edificio y un espacio público que encuentren al Estado con un barrio que venía de alguna manera postergado o desatendido. Este es el Ministerio de Desarrollo Humano, el que estamos viendo en pantalla. Y tal vez, este es el parque que se ve desde... Ese era el Elefante Blanco, este que estamos viendo, que es cuando todavía existía el edificio. Algo interesante de esto que venía diciendo es que tuvimos que demoler el edificio a mano, porque había muchas viviendas muy cercanas al edificio. Tardamos como unos 2 años, y al mismo tiempo que íbamos construyendo el edificio, demoliendo el edificio, íbamos construyendo en el predio al lado el Ministerio de Desarrollo Humano. O sea que había una ingeniería del proyecto también, de cómo lograr hacer 3 proyectos en uno, en un periodo de gobierno, ¿no? Que es sobre el que vos tenés previsibilidad y de alguna manera control de los tiempos, del presupuesto y de la ejecución. Al mismo tiempo iba pasando el Paseo del Bajo, aquí un poco atrás mío, hoy estoy en la oficina, y que de alguna manera también atiende una cuestión muchos años discutida y tal vez también con muchos proyectos alrededor, que cuando hizo más de 35 versiones diferentes de la ex autopista ribereña, que conectaba el tránsito pesado de la zona sur a la zona norte de la ciudad y viceversa, finalmente construido y hoy no utilizado por la coyuntura, pero dio lugar también al Parque del Bajo, que es la conexión entre Puerto Madero y Casa Rosada o el microcentro porteño, que lo que hizo fue ese parque que termina en unas escaleras, unas escalinatas que conectan, se hizo por concurso, que la verdad es que también es una política que estamos llevando adelante, esto del proyecto manifestado en concurso. La verdad es que no siempre, sino cuando podemos dar lugar a una discusión más profunda, como es ahora. Ayer lanzamos el concurso sobre los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. Están las bases publicadas en la página de la Secretaría,
la idea es poder en este momento de coyuntura, donde todos estamos en nuestra casa y tener un poco más de tiempo, brindar una herramienta de pensamiento, que es el concurso, que es enormemente poderosa para nosotros los arquitectos, para poder pensar cómo trabajar ese vínculo con el río, ¿no? Que la ciudad tiene a veces postergado. Entonces, la verdad que los proyectos fueron muchos. Sí. Álvaro, te llevo a un punto que es interesante para la práctica que estamos teniendo en este momento en UADE, con respecto a todos los niveles. Nos hemos planteado como territorio de trabajo el sur de la ciudad, ¿no? Pero el sur de la ciudad también implica el norte de la provincia de Buenos Aires, en donde uno de los ordenadores, aunque parezca de conflicto, pero es un ordenador, es el río con el corredor del riachuelo a lo largo de todo un recorrido que supera la dimensión local y se transforma claramente, como sabemos, en una escala metropolitana de alta influencia, con casi 6 millones de personas habitando la red de los distintos niveles de la cuenca Matanza-Riachuelo. En ese sentido, una discusión interesante que se está dando a todo nivel dentro de las áreas de proyecto urbano y proyecto de arquitectura es el concepto ampliado del territorio, ¿no? Nuestra visión, y ahí quiero ahondar en tu pensamiento, como para que también hagas una influencia dentro de nuestro trabajo, es, recordarás vos que el año pasado hicimos todo el trabajo, lo viste en la Bienal de Buenos Aires, en todo el trabajo sobre el frente de Buenos Aires, sobre el Río de la Plata, y este año, metiéndonos en el interno de la ciudad, observamos que el riachuelo siempre tiene una lectura muy, muy sesgada, como un problema de agua, ¿no? El problema es el agua. Y nosotros, el estudio que estamos haciendo es evidente que considera, en términos de justamente donde la práctica de la arquitectura y del urbanismo hacen más pie, es en la tierra, ¿no? Y en los dos, como sistema, tierra y agua. No sé, ¿cómo pensás vos? Yo creo que el déficit en el cual el riachuelo ha aportado a la ciudad tanta crisis y tanto conflicto, es haber sido pensado siempre como un problema de agua, y no como un problema sistémico de agua-tierra. Cuando digo agua-tierra, incorporo la totalidad de los componentes que hacen a esta relación de uno y otro. Por eso, en términos de agua, ha dejado de ser navegable, cuando en su momento el origen tenía hasta lo comento siempre así, ¿no? Como un nombre, el corredor fluvial, que era el riachuelo de los navíos, con lo cual hasta tiene una terminología hasta poética en el concepto de determinante, que hoy se ha perdido absolutamente y ha pasado a ser un problema de agua contaminante, cuando en realidad aquel concepto poético ha terminado de ser una forma en la que no hay que estar, o no hay que ver, o lejano hay que estar. Te quiero llevar a este punto. Me parece que en el sistema, que si uno puede integrar ambas cuestiones y superar el problema del agua y llevarlo a un problema mayor, que es la ciudad, y como vos estabas planteando los temas del espacio público, en cuanto lo público y lo privado, ambos debieran reflexionar de otro modo un lugar de la ciudad como el sur, en el sentido de un nuevo paisaje, un nuevo tipo de ocupación, un nuevo tipo de presencia humana en términos de lo colectivo, ¿no? ¿Y cómo ves desde el gobierno de la ciudad un imaginario sobre una zona que justamente quizás en este momento se puede llegar a transformar en uno de los focos estratégicos de la transformación? Porque si este sentido de pandemia ha dado, es que lo saludable se ha transformado en fundamental para una ciudad, y el área del riachuelo y toda la zona sur siempre han convivido con ese riesgo como parte de un desafío casi latente pero nunca resuelto.
y no solo latente, sino evidente, pero nunca resuelto, siempre teorizado, reflexionado. En cuanto a proyectos de ese tipo, van a tener que ser definitivamente necesarios y definitivamente puestos en el centro de la operación futura de Buenos Aires, por ejemplo. Bien. Primero, o sea, quiero, por ahí para conectar con el tema anterior, ¿no? Para pasar de escala, digamos, de alguna manera, de proyecto pasamos a territorio, ¿no? Esta cosa de la sumatoria tierra y agua y una cuestión más estratégica. A mí, digo, me interesa ver la ciudad, es decir, yo creo que a la ciudad la definen sus infraestructuras. Quiero hacer un comentario respecto a las infraestructuras y sus equipamientos. Es decir, nosotros muchas veces vemos los planos de que las ciudades se definen por el agua, un poco porque en la antigüedad mucho que ver con establecerse en un territorio tenía que ver el acceso al agua, ¿no? No solo en la antigüedad, digo, hoy cuando vemos la ocupación de un barrio o de una tierra que informalmente también lo primero que uno se cuestiona o donde empieza a suceder está en torno a donde uno puede sacar eso tan vital para nosotros que es el agua, ¿no? Vale la pena que miren el caso de las UBAs de Medellín, las unidades de vida articulada, el proyecto de las UBAs de Medellín, que es a partir de una foto nocturna que hace la empresa de servicios públicos para un tema de alumbrado, ve unos círculos negros en las laderas, que son los tanques de agua, que como Medellín es un valle, bombeaban el agua del valle a los tanques de reserva urbanos, y digamos, el centro de los asentamientos de las laderas de Medellín se da sobre los tanques de agua, pegado a los tanques de agua, porque la gente lo primero que hacía era conectarse al agua y a partir de ahí fue creciendo. Entonces digo, es interesante entender que la infraestructura de la ciudad tiene sentido con el comportamiento y crecimiento de la ciudad, y también con el no crecimiento de la ciudad. Entonces, el caso del Riachuelo, de aquella infraestructura imaginada como un curso de agua donde naturalmente todos creemos que la ciudad debería estar desarrollada en un eje metropolitano y a partir de ahí ir, en todo caso, cambiando, cuando esa infraestructura, en vez de positiva como nos la imaginamos, es negativa porque está contaminada y sus externalidades, es decir, lo que genera es malo, lo que pasa alrededor es todo lo contrario a lo proyectado. Yo siempre pongo un ejemplo que es, si el Central Park en Manhattan fuese un basural, Manhattan tendría el desarrollo exactamente al revés. Entonces, porque nadie quisiera vivir, digamos, no habría altura y vivienda sobre el Central Park. Habría nada frente al Central Park, iría creciendo hacia el agua que tiene a los costados. Sin embargo, una infraestructura tan potente como un parque central de esas dimensiones le compite a los márgenes de agua de una isla, como es Manhattan, de alguna manera como diciendo, bueno, espera, a pocas cuadras de ahí también es interesante lo que tenemos para ver. Ahora, si aquella infraestructura que define al territorio no es interesante para ver ni para vivirla, entonces lo más seguro es que se genere esta contradicción urbana y metropolitana que tenemos como el Riachuelo, que es ese lugar que cuando uno lo transita, lo ve como el delta, potencialmente como el delta, hoy es todo lo contrario. Entonces, acá, para salir un poco del caso particular, ahora caemos en el caso particular, pero para ponerlo en perspectiva, yo creo que el caso del Riachuelo es un caso de infraestructura urbana de enorme potencial que está condenado por su condición a generar una externalidad negativa y no positiva. Por eso es de oportunidad. ¿Se entiende? Totalmente. Sí, y por ahí pongo un ejemplo más que conecta con el tema anterior. Nosotros hicimos un proyecto bastante transformador en la Plaza Jusey. Creo que tal vez nuestro público de la conferencia
por ahí en el tiempo que pasó, por ahí ha ido, porque hoy es un foco de vida joven bastante importante, y era detectar una infraestructura que generaba externalidades negativas, es decir, una plaza que había sido proyectada en épocas donde el objetivo no era que los estudiantes se junten precisamente, y que tenía una visión que era ir en favor del auto particular, fomento del auto particular, porque bueno, la revolución industrial y todo esto era como lo que estaba en ese momento en el tablero. Con el paso de los años, lo que generó fue todo lo contrario a lo deseado. Los estudiantes, generó inseguridad, los estudiantes salían de la facultad en horarios de fin de, digamos, del turno noche, saliendo rápidamente, era disuasorio, lo que llamamos disuasorio, es decir, no te invitaba a estar, porque no te garantizaba las condiciones para generar una externalidad positiva, es decir, el encuentro, disfrutar, el disfrute, estar ahí, tomar algo con amigos, etc. Lo que hicimos con el proyecto de Plaza Jusey fue cuestionar la infraestructura, no el entorno, entendiendo que la infraestructura que condiciona su entorno tiene un potencial, y es ser aquella que lo define positivo o negativamente. Es decir, che, ¿qué tal vivir cerca de Plaza Jusey para un estudiante? No, la verdad no está bueno, porque te roban, porque no te puedes juntar, porque bla, bla, bla. Entonces dijimos, bueno, le preguntamos a los estudiantes, mediante metodologías de esto de antropología urbana y tal, ¿qué es lo que te gustaría que pase ahí? Y lo que saliera es todo lo contrario de lo que teníamos. Entonces, ahí eso lo que nos marcó fue la dimensión de la oportunidad, que era, hay una enorme demanda de un montón de cosas que hoy esa infraestructura no está correspondiendo, que para mí es como uno de los primeros principios de la política pública sostenible, que es la correspondencia, que es que aquello que estamos haciendo realmente satisfaga a alguien que lo necesita. Entonces, ahí viene algo, digo, voy a llegar al riachuelo, ¿no? Que es hoy el proyecto que llevamos adelante en Plaza Jusey, finalmente no es un éxito como prueba y error, como lo inauguramos y vimos qué onda, sino que lo que teníamos era una enorme información científica de aquello que querían la gente que la usa, que suceda ahí. Después cuando vos le das eso que querés que suceda, la gente simplemente va y lo usa, digamos, porque se cumple el principio de correspondencia. Entonces, en el riachuelo creo que pasa algo parecido. Todavía no tenemos claro, por su complejidad a nivel territorial, y digo, es un curso que atraviesa diferentes municipios, hay cuestiones de gobernanza, cuando uno va a hablar a tal municipio, digamos, su deseo o posición respecto al riachuelo es una, y cuando va al de al lado es otra. Uno tal vez tiene la matriz productiva centrada en la industria, y el riachuelo es el lugar donde esa industria puede desechar lo que genera, y para el de al lado, que tiene una matriz productiva más cercana al conocimiento, porque está cerca de la ciudad, dice, no, a mí me gustaría que sea un lugar de disfrute. Entonces, hay cuestiones todavía, me parece, de construcción, de puesta en común de una infraestructura que todos, al final del camino, la vemos deseable, y por eso la oportunidad que todos vemos en ese lugar, pero por otro lado, cuestiones específicas de cada actor del territorio que todavía no estamos logrando unir, ¿no? Es como, ¿qué queremos todos de esto? Después, y que creo que tiene que ver con el hecho de la contaminación, ¿no? Ustedes saben, el riachuelo tiene algunas condiciones, algunas naturales y otras no naturales, sino creadas por el hombre, que lo llevaron a la situación donde está. Primero, es un curso de agua con una pendiente, con una corriente bastante lenta, y el primer principio de, digamos, de recirculación de agua para airear esa contaminación es bastante parecido al concepto de la capa, el primer principio de, digamos, de ozono, digamos. Esto de si el flujo de gases que uno genera es mayor a lo que tardan esos gases en irse, entonces uno va a acumular.
en el caso del riachuelo y su contaminación, el flujo de desechos tóxicos que durante años y años ha tenido la industria, tanto de diferentes industrias, digamos, y ha sido, como de alguna manera, el colector cloacal metropolitano, hizo que, digamos, ese flujo sea mayor a la capacidad que tiene el propio curso de agua y además lo que el hombre puede ayudar a tratarla. Con lo cual lo que generó fue acumulación. Cuando esa acumulación de stock es tan alta, luego es muy difícil dar vuelta a esa situación, y es un poco lo que está sucediendo. En el riachuelo es algo muy visible, pero le pasa al Támesis en Londres, le pasa al Sena en París, y ellos han abordado la cuestión urbana del agua, me parece de una manera más astuta. Y acá voy a tirar por ahí una línea que puede servir, me parece, al trabajo que están llevando adelante o que están empezando. La primera es poner el agua en dos dimensiones. Digamos, su naturaleza de recurso natural y, por otro lado, el uso que el agua tiene para una ciudad. Es decir, ustedes saben, en el fallo que le da que le prohíbe la navegabilidad al riachuelo, la navegabilidad es como uno de los últimos capítulos de diferentes profundidades o permisos de uso que uno puede tener. Es decir, uno te puede decir, che, mirá, el agua uno la puede navegar, pero no la puede tomar. En un segundo, o sea, prohibir el consumo. En un segundo escalón te puede decir, che, mirá, no se puede ni tomar ni nadar. ¿Está bien? Porque genera determinada amenaza. En el peor de los casos te dicen, che, no se puede ni tomar, ni nadar, ni siquiera subirse a un barco y pasar. ¿Sí? Entonces creo que es interesante a nivel urbano tener las diferentes escalas para entender el proyecto posible y el proyecto perfecto. Y acá, Roberto, es algo que nosotros trabajamos todo el tiempo en una matriz que siempre me gusta dibujar, que es entre lo perfecto y lo posible. Uno tiene que tener claro cuál es el proyecto perfecto para ese lugar, pero también tener perfectamente claro cuál es el proyecto posible en diferentes etapas. Entonces, hoy el riachuelo es un agua que no puedes tomar ni disfrutar, qué sé yo, tal vez tirándose a dar un chapuzón en Vuelta de Rocha. Pero algunas otras ciudades lo que están haciendo es, bueno, pero ¿puedo usar el riachuelo para ponerle un barco estanco y en ese barco generar un restaurante? ¿Puedo permitirle a la gente el disfrute visual del riachuelo? ¿Puedo permitirle a la gente que de alguna manera se sienta dentro de esa agua urbana? Les cuento, yo tengo un estudio antropológico hecho por la dirección y la gente tiene diferentes maneras de disfrutar el agua urbana. Entonces, hoy podríamos pensar en una pileta puesta dentro del riachuelo. Y que la gente disfrute del agua tal como la disfrutaría, no siendo un agua que hoy sea del curso natural del riachuelo, porque la otra dimensión que iba a poner, a diferencia del uso y los diferentes usos, es el saneamiento. Y es cuáles de esos usos necesitan el completo saneamiento del agua. Y probablemente el Gantt, o sea, la línea temporal de cada una de las cosas, vayan juntas, no necesariamente así como nos enseñan a hacer Gantt de tareas de obra, donde uno tiene precedencias y un camino crítico. Tal vez el Gantt de saneamiento es muy largo, ¿sí? Pero uno puede tener pequeños permisos, ir logrando pequeños logros respecto de, bueno, tal vez podemos lograr que, tal como lo tiene París, sobre el Sena no te puedas tirar a nadar, pero puedas tener un barco estacionado que es un gimnasio con pileta, porque todos conocemos que los barcos tienen pileta, miles de barcos tienen pileta. Y así como en Puerto Madero está la fragata
estacionada sobre uno de los diques y uno puede entrar y visitarla. Podríamos tener barcos puestos a lo largo del curso del riachuelo que nos activen la vida pública y tener un primer abordaje sobre el agua. Ahora, Hay un Álvaro, estudio muy interesante. hay una cuestión... Sí, perdón, cierro con esto, Roberto, que hay un estudio interesante sobre el Támesis en Londres, que cuando le preguntaron a la gente si usaría o no el agua del Támesis, la gente respondió mayormente no, y el motivo de eso era el saneamiento, y si a la gente le preguntaban si le garantizaba la parte sanitaria, el 100% dijo que sí. Sí, y es más, hay una cantidad de ejemplos a lo largo de este tiempo que demuestra la reconstrucción de la ciudad frente a corredores de agua que en la medida que la unidad agua-tierra funciona como tal, permite convivencias de mejoras integradas sobre el territorio, ¿no? Yo en este sentido sigo en la noción de que a lo largo del tiempo Buenos Aires ha dividido su modo de pensar la zona sur de la ciudad entre la tierra y el agua, ¿no? Entonces las ocupaciones, en muchos de los proyectos que se han desarrollado a lo largo del tiempo, han sugerido, por un lado, ideas de saneamiento del agua y por otro lado, modelos de ocupación del territorio sin pensarse mutuamente. Lo cual ha llevado a estas disfunciones, como lo que vos planteabas en algún momento, de eliminar las condiciones sociales también generales. Cuando digo generales, quiero decir generales en términos de toda la sociedad. Por lo tanto, en los lugares que en países como los nuestros sabemos que rápidamente ocupan los lugares de máxima dificultad, son los sectores sociales de máxima dificultad, en los cuales baja inmediatamente el escalón de protección social, complejidad de vida pública, muchas veces el no entender qué es el paseo público, el no entender por qué no se lo tiene, el no entender qué es un parque público, porque no se lo tiene. Y muchas veces se llega a instalar, inclusive en esto que vos bien contabas al principio cuando hablabas del riesgo que hoy significa estar cada uno en una casa, pero al mismo tiempo el quedarte en casa para muchos sectores sociales es imposible. Ahora, bien sabemos que para el mundo de los arquitectos hay un debate en donde muchos dicen que inclusive la tipología de vivienda de las villas es una tipología fantástica, es un espacio público genial, hasta Gell vino aquí a decir que el espacio de la villa tal como era maravilloso y había que dejarlo, y lo comparó con muchos lugares europeos. A mí me parece que ese pensamiento nos ha llevado a una ciudad que no se reconoce en las virtudes y valora los defectos. Y lo potencia de tal modo en donde pierde el sentido de la normalidad. Para Gell fue interesante plantear la villa como un lugar de espectáculo, porque él vivía en Copenhague. Pero seguramente él no hubiera soportado nunca, con su estatus, vivir en la Villa 31, con su estatus de conciencia y modo social. Y en ese sentido yo siempre tomo referencias sobre qué es la normalidad en la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Es encontrar un estatus de calidad de vida. Y en ese marco me parece que el sentido de calidad de vida que ha de venir está vinculado con el resguardo de la cosa pública y la cosa privada como un bien colectivo. Hoy, en términos de tradiciones, ¿no es cierto? No de gestiones, de tradiciones culturales, en nuestro país, por déficit económico, por visiones políticas, ideológicas y demás, no se ha encontrado el sentido de la normalidad como vínculo integral de la sociedad, ¿no? Como que hay muchos fragmentos, muchos modos, muchos estatus que acomodan la dificultad para cada uno, ¿no? Y me parece que nuestro
y por eso te llevaba al caso del sur, porque lo estamos trabajando en nuestra universidad y en nuestros trabajos de, de cátedra, tanto a nivel legal, a nivel de patrimonio, con Melina Berman, por ejemplo, que creo que vos conocés, a través de grupos como el de Max Sobler o Tito Maletti o Facundo Marzano, que también conocés, grupos que están trabajando todos, y muchos más, perdón que no los haya nombrado a todos, pero quiero decir, estamos alineando ideas respecto al sentido de reflexión compleja sobre el devenir del tiempo en una zona que nos parece que ha quedado trabada en el modelo cultural argentino de ver la dificultad como un hecho normal, en donde acomodamos las dificultades según estratos y segmentos sociales incluso, ¿no? ¿Quién la soporta más? Sería el tema. ¿Quién soporta más la dificultad? Y cuanto más se soporta la dificultad, vemos que hay chicos que están se han puesto a través de su vida con una pandemia a cuestas, casi como hecho normal. Mientras otros tenemos la capacidad de cuidarnos todos los días en un estatus también otro. Ahora, esta situación me parece que llevado a la educación y a nuestro modo de pensar, creo que es uno de los temas más estratégicos, ¿no? Cambiar ese estatus normal por el estatus que vos planteabas al principio, antropológico, si se quiere, de cómo uno interviene para cambiar la cultura, ¿no? Desde la arquitectura y el urbanismo, para cambiar ciertas tradiciones que han hecho que nuestra ciudad tenga zonas virtuosísimas, pero también zonas de gravísimo estado y condición, en el cual una actitud de reforma ya no le cabe casi un sentido de transformación estratégica integral. A mí me ha tocado en su momento trabajar, participar del caso de Bilbao, que era un caso grave, era un caso de destrucción política, social, económica, ambiental, y frente a muchas posibilidades de ingresar al cambio, quien lideró el proceso, seguramente lo conocés, que es Ivonne Arezzo, que es un experto en urbanista y que le ha llevado a ser alcalde, inclusive de Bilbao, optó por el desarrollo urbano, la transformación de la ciudad. Una visión distinta, una visión que integraba segmentos sociales diversos, cualidades del agua, pero cualidades de la tierra también, cualidades del espacio público, una ciudad para todos. Pero no dejó de tener un puerto fantástico sobre el mar que le dio capacidad económica, industrial, estratégica también para Europa. Y en esto me parece que me gustaría trabajar mucho durante el año contigo y con todo tu equipo, inclusive el de antropología. Max Sobler invitó a la gente de Acumar hace pocos días a trabajar y pensar y que nos exponga el tema. Y me parece que, si te parece, me gustaría aportar desde la universidad a través del intercambio sobre nuevas visiones, ¿no es cierto? Sobre esos puntos que vos estás acostumbrado, que las universidades trabajan sobre estos temas, pero también nos interesaría trabajar sobre una visión compartida, ¿no? En el sentido del debate, de la discusión, no hace falta estar de acuerdo, y no hace falta que lo que una universidad propone se haga. Simplemente son disparadores muchas veces. Te abro el juego. Roberto, yo te redoblo la apuesta. Me gusta. Ahí no te escucho. Ahí está. No. Redoblo la apuesta, sí. Nosotros estamos encarando, en la última gestión, nosotros estamos terminando como de cambiar el código de planeamiento y ya empezamos a trabajar en la reforma del Plan Urbano Ambiental. El Plan Urbano Ambiental, que, digamos, nunca tuvo su actualización todavía y creemos que es muy necesario, y vamos a empezar un proceso, como nos caracteriza y creemos en la participación institucional,
Me parece que en el marco del plan urbano, todas estas conversaciones con la universidad, con la facultad, son bien interesantes. Por supuesto, cuentan con nosotros, conmigo, como siempre, para aportar lo que sea, pero también el hecho de, digamos, cuento con ustedes, o sea, no es un favor que nos hacen, ni algo que nosotros les hacemos a ustedes, es que me parece que hay mucha capacidad de pensamiento y eso, por supuesto, siempre es bienvenido. Nosotros hace poquito tuvimos alguna conversación respecto del proyecto de la calle Corrientes en particular, que fuiste muy generoso en tus comentarios, que transformamos de alguna manera, hicimos una transformación profunda en la calle Corrientes, y esto viene a que yo no sabía lo que vos me contabas, que habías trabajado en eso en su momento, entonces la peor instancia que podemos tener es no tener la instancia de compartir un diálogo acerca de los desafíos que tenemos, porque en la experiencia del otro hay un enorme aporte a la construcción colectiva de la ciudad. Yo insisto, la ciudad es una construcción colectiva, es un hecho social, y las instituciones tienen un rol para mí muy importante en esa discusión. Por supuesto, como en una discusión con vecinos respecto de un parque, el ser parte del proceso ya legitima la pertenencia, porque finalmente uno no es dueño del parque porque logró que haya o no un canil para su perro, sino porque fue parte de la discusión y de la construcción de un proyecto común. Haya prevalecido la visión de uno o no, pero creo que lo que no puede pasar es no ser parte. Así que por eso acá lo que digo es redoblo la apuesta, y más que una invitación, les digo, es un pedido, una invitación por parte nuestra a participar de un proceso que hoy va a estar liderando Gabriel Lanfranchi, que desde el Consejo del Plan Urbano Ambiental, y que va a estar articulando con las diferentes áreas del Ejecutivo, con la legislatura, con las universidades, con las instituciones profesionales que nos representan, porque la verdad es que nos parece que justo el Plan Urbano Ambiental, digamos, es como ese marco en el que vamos a poder definir hacia dónde vamos. Digo, la idea acá no es que Álvaro o Roberto tiene una visión de la ciudad y eso es lo que vamos a hacer, sino yo creo que el sector público tiene una enorme responsabilidad, y en este caso puesta en mí, que es generar las condiciones para la discusión más interesante y más abierta posible. Esto es lo que estamos haciendo con los estudios que vos decías recién, a la hora, y con las instituciones, a la hora de hablar del código. Me parece que el sector público lo que tiene es la enorme responsabilidad de generar esas condiciones. ¿Puede garantizar la visión de todos? No, pero puede garantizar que todo aquel que tenga algo para decir, tenga un espacio para decirlo, y eso me parece que es muy importante. Que parece algo tal vez común, como vos decías recién, o normal. Me encantó la apuesta. Me parece que nos gusta hacer una. Sabes bien que nuestra escuela de arquitectura recién el año pasado tuvo sus primeros egresados, pero al mismo tiempo viene con un nivel de construcción y de proceso intelectual, inclusive de crecimiento, que nos gusta en ese sentido tener referencia con la realidad, ¿no es cierto? Nosotros nos planteamos, Álvaro, querer ser una escuela de arquitectura que piensa en términos profesionales, que piensa en términos de toma de decisiones, y muy cercana entre la relación de la arquitectura con la cuestión urbana, ¿no? Por eso me parece fantástico tu invitación y a participar. Inclusive me gustaría que tu grupo de antropología urbana nos pueda explicar, contar, dialogar sobre los modelos y las metodologías para introducirnos a temas que pueden ser tan útiles para comprender la modelización social sobre estos temas. ¿Sabés? Además tenemos un chat muy activo que metió varias preguntas en el cual
tanto tu equipo como el nuestro han colectado una cantidad de preguntas que quizás sea bueno hacértelas, porque me parece que también por el modelo, además de público, por otra parte te quiero decir que todo esto lo hemos grabado y queda abierto a una cantidad de casos en donde los chicos a veces no se pueden conectar por una cuestión de conectividades diversas y demás, pero lo abrimos, está abierto todo esto como para ellos y el total de los alumnos y demás pueda vincularse. Así que me gustaría que Florencia Quijara pueda dar algunas consultas o algunos aportes respecto a cómo funciona el chat. Florencia. Sí, Roberto, bueno, acá tenemos algún par de preguntas que nos gustaría ver la posibilidad, obviamente, de continuar con el contacto con antropología urbana y entender los casos, por ejemplo, como el Parque de la Estación y Hussein, que pudimos visitar el año pasado junto con el arquitecto, ¿no? Bien. Veo que había algunas Eso, consultas, Florencia, supuesto, algunas preguntas. Perdón. Dale. Sí, y no, bueno, y después... Algo interesante en esta línea. En enero tuve la oportunidad de estar en Harvard, en Boston, invitado por un programa llamado Cities Possible, de Mastercard, y el enorme interés que despertó en el Ash Center, que es un centro que, digamos, genera políticas públicas y estudios sobre las políticas públicas, el hecho de la antropología urbana como casi como una disciplina que irrumpe para darle un poco de profundidad a la palabra de participación, que a veces tiene un poco el mismo desafío que tiene la academia, que es finalmente tener un marco y un canal donde eso que se produce tenga impacto en la realidad. Por eso decía que me parece que está bueno que nuestra relación tenga también un marco de acción, esto que sea el plan urbano, para que todo aquello que discutamos sea, digamos, con un objetivo particular y de impacto real. Bien. Álvaro, sé que Florencia, estás corto de tiempo, porque acá tu equipo me está también avisando eso. Te vamos a hacer llegar las preguntas, ¿te parece? Por supuesto. Y dejarlas abiertas para que después tanto los alumnos como los que están asistiendo puedan tener tus respuestas. Por supuesto. Yo les respondo todo lo que necesiten. Les dejo también mi contacto para que el que quiera escribirme lo haga. Y por ahí, si me dejás, cerrar con algo que me parece importante decir, además de agradecerles de vuelta, Roberto, Florencia, a la facultad, a la universidad. Y por ahí tiene más que ver con esto de a los estudiantes en particular. Yo, digamos, hay algo que me gusta decir siempre y hay un mito en la mitología griega que es el de Dédalo e Ícaro. No sé si lo leyeron, y si no lo leyeron, se los recomiendo. Dédalo era arquitecto, era el arquitecto más importante de su tiempo, y le dejaron al cuidado a su sobrino Talo, que era hijo de su hermana. Él lo tuvo a Talo en el taller, un poco cuidándolo y enseñándole o transmitiéndole todo su talento. En un momento, Dédalo percibe que Talo es un tipo con una capacidad enorme, con un enorme talento y con capacidades incluso mayores a las de él. Y cuando ve que Talo le puede hacer sombra, dice la mitología, que lo invita a un lugar bien alto en la ciudad, si no me equivoco, en Creta, y lo empuja para matarlo. Por eso a Dédalo lo destierran y lo mandan a trabajar con el rey Minos, y ahí le encarga para construir el laberinto. El laberinto de Dédalo, que es bastante famoso porque queda encerrado junto con el Minotauro, porque es el único que sabía la salida, con su hijo Ícaro, construye unas salas, era enormemente creativo, y
como no tenía la salida, fue construyendo unas alas que cuando juntó las plumas necesarias para él y para Ícaro, le puso unas alas con cera en la espalda a su hijo y a él, y le dio un consejo a Ícaro. Y le dijo, vamos a salir volando por arriba del laberinto, para eso las alas, en esto de pensar una solución creativa para un dilema que no tiene una salida en principio visible, y le dio un consejo. Cuando salgas volando, no vueles muy bajo para que las alas no se mojen, la cera no se moje y se te despeguen, y no vueles muy alto, porque si te acercas al sol, la cera se va a derretir y te vas a caer y te vas a morir. Ícaro y Dédalo salieron volando del laberinto exitosamente, y Ícaro, cuando vio que podía volar, desplegó sus alas, se acercó demasiado al sol, se derritieron las alas y murió muy cerca de Creta, en una isla que hoy se llama Icaria, un poco en homenaje a Ícaro. Y con esto es un poco un mensaje a los que están estudiando y que van a ejercer un camino creativo y con un poder de enorme transformación. Para mí esa historia, que la pueden leer más en profundidad, pero siempre me gustó, me deja presente dos cosas. La primera es que los arquitectos desde la antigüedad tenemos un enorme problema de egos y de celos, que desde no empezó con Le Corbusier y sus aprendices, empezó con Dédalo y su sobrino Talo, que creo que tenemos que cuanto antes generar un enorme espíritu de equipo y de cuerpo, que durante muchos años nos dividió, y que creo que hoy lo que estamos tratando de hacer es reconstruir la importancia del arquitecto en la vida de la gente, en la vida de las ciudades, y para eso creo que hay que tener una enorme humildad. La segunda es no desoír el consejo de Dédalo, y es que le dio Dédalo a Ícaro, ¿no? Y es que los límites en realidad en principio no existen, es decir, nosotros tenemos la capacidad de soñar y de proyectar por fuera de la realidad, y eso es algo que los invito a no abandonar nunca y más durante el periodo de estudiantes, aún más, porque para la realidad ya va a haber tiempo. Y seguramente cuando estén metidos en la realidad, como les puede pasar a Roberto, a mí, a los que hoy somos profesionales, miremos con deseo ese momento en el que están hoy, que es pensar salir de un laberinto por cualquier lado, ¿sí? Incluso por fuera de las salidas tradicionales. Y lo tercero tiene que ver con tampoco, una vez que estén en la realidad, dejar de tener conciencia de eso, ¿no? Esto de acercarse al sol, o volar bajo, o volar alto, cada uno sabe sus limitaciones y sus capacidades, y creo que manejarse siempre con humildad, con respeto, con valoración al otro, al que tiene la experiencia, al que ha sabido andar un camino que hoy a nosotros nos encontró ahí, me parece que es parte fundamental de la reconstrucción como profesionales que tenemos que llevar adelante. Así que no son palabras mías, son tan viejas como la mitología, pero a mí en general me inspiran a tener muy claro siempre manejarme con respeto, con humildad, valorar muchísimo la acción de los docentes, que hacen un laburo enorme de entrega y de parte de ese servicio al otro, que es dar un poco de aquello que nos dieron a nosotros. Así que aprovechen mucho el momento en el que están, no tienen límites, que los límites se los pongan los demás, no se autolimiten, sueñen y hagan siempre que esos sueños sean posibles. Y ser posible es ponerle un poco de realidad. O sea que para la realidad siempre hay tiempo. Te agradezco yo, Roberto, de vuelta por permitirme por ahí este cierre, que para mí es gran parte de lo que
estamos, los que estamos, en tu caso como decano, en mi caso hoy como secretario de Desarrollo Urbano, que es poder inspirar a los demás a tomar estos lugares el día de mañana, no querer conservarlos. Es decir, yo posiblemente tenga por delante algunos años más en mi carrera y la vida dirá, pero yo no aspiro para nada a estar para siempre acá, sino generar otros perfiles que puedan sucedernos en la construcción de la importancia de un arquitecto a la hora de pensar el futuro de una ciudad y el impacto que eso tiene en la gente. Lejos de ser Dédalo, contalo, lo que pretendo es abrir la discusión, darle participación a la mayor gente posible, y en ese proceso probablemente me equivoque, nos equivoquemos como equipo, y espero que del otro lado haya la misma paciencia y consideración respecto del rol que uno tiene hacia el otro. Así que, de verdad, muchas gracias. Están frente a la mejor profesión del mundo y a una enorme herramienta de transformación. Álvaro, te agradezco muchísimo. Creo que la experiencia de haber tenido un intercambio con una autoridad como vos en este momento del gobierno de la ciudad para hablar, pensar, reflexionar, acercarnos a visiones que de alguna manera puedan ayudar a un momento de la formación de tantos alumnos. Creo que es interesante que sigamos este circuito, lo vamos a hacer, y bueno, gracias. Como te imaginarás, gracias. Hay aplausos, como en toda conferencia, no los vas a escuchar, pero te lo pasamos después por mail. Te mando un abrazo. Chao. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande a todos. Chau, chau. Gracias a tu equipo. Por favor.